Hoy tengo el agrado de presentar que está con nosotros el excelentísimo cardenal don Carlos Aguiar Retes. Él es arzobispo de la arquidiócesis de Tlalnepantla. ¿Dónde está la arquidiócesis de Tlalnepantla? Muy bien. Él es cardenal de la Iglesia Católica. Don Carlos Aguiar Retes es licenciado en exégesis bíblica por el Instituto Pontificio Bíblico de Roma, doctor en teología bíblica por la Universidad Gregoriana de Roma. Es arzobispo de Tlalnepantla, fue creado cardenal bajo el título de San Fabián y San Venancio por su santidad el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro el 19 de noviembre del año 2016. Ratificado como miembro del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y nombrado miembro de la Pontificia Comisión para América Latina. Con nosotros, don Carlos Aguiar Retes. Damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Viene a compartir su ponencia, el plan de Dios para el matrimonio y la familia. Bienvenido, señor cardenal. Voy a poner más acá porque... Sí. Un saludo a todos ustedes. Me alegra muchísimo esta invitación que me han hecho para compartir con ustedes el plan que Dios tiene de la familia. Esta mañana han ustedes reflexionado y les han ayudado a puntualizar todos los desafíos, las dificultades que hoy día tiene la familia en nuestra patria, y en muchas de esas circunstancias son también globales de todo el mundo. Vamos ahora a ver qué es lo que Dios diseñó, cuál fue su plan con la familia, para el matrimonio y para la familia. Vamos a tener 3 partes, las pueden ustedes seguir en la página 89 de su folleto, ahí está escrito, para que puedan hacer sus apuntes al lado de aquellas cosas que les parezcan relevantes o importantes de señalar. Lo primero que vamos a ver es que el plan de Dios fue que a través del matrimonio y la familia pudiéramos nosotros desarrollar la imagen de Dios mismo, la imagen de la Trinidad Divina. Estamos hechos, creados a imagen y semejanza de Dios. La segunda parte que vamos a reflexionar es cuál es esa misión que Dios le da a este proyecto de la familia. Y la tercera parte que vamos a ver es sobre la Iglesia, cómo puede y debe ayudar, cómo debe de estar al servicio de este proyecto de Dios que es la familia. Esta es la ponencia que voy a compartir con ustedes. En la primera y la segunda parte tenemos 3 secciones y en la tercera parte 2 secciones, para que así puedan ustedes ubicar mejor la reflexión. En esta primera sección del ser imagen de la Trinidad Divina es encontrar el por qué Dios nos creó sexuados, varón y mujer. No fue una simple ocurrencia de Dios, sino fue un diseño pensado precisamente para generar la imagen suya. Todo ser humano estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Lo dice allí el Génesis versículo 27. Y creó Dios a los seres humanos a su imagen. Pero luego agrega el texto,
A imagen de Dios los creó, varón y mujer los creó. Es interesante notar la decisión de crear los seres humanos a su imagen, y por ello los creó sexuados, varón y mujer. El acto por el que el ser humano viene a la existencia en la entrega mutua del hombre y la mujer es asimismo un reflejo del amor de Dios. El texto sugiere que la razón de crear los sexuados es para darle la capacidad de generar la imagen de Dios. El ser sexuado va unido a la finalidad de complementarse. Por naturaleza del sacramento, la relación conyugal está llamada a manifestar a Cristo en el mundo. Eso es lo que da el sacramento. El sacramento, cuando los que sean, ¿quiénes son casados aquí? Levanten la mano. Me van a entender muy bien, la mayoría. Cuando se dieron el sí el uno al otro, cuando se dieron el sí, se lo dieron a Cristo para que Cristo esté con ustedes. Por eso la fidelidad a ese sí hace permanecer a Cristo en su hogar. Por eso el Papa Juan Pablo II llamó a la familia, al matrimonio, al hogar, iglesia doméstica, porque ahí está Cristo. Y eso está, como está Cristo en el pan de la Eucaristía, una presencia real de Cristo, está Cristo en el matrimonio, porque lo recibió en el sacramento. Es el mismo nivel de sacramento de la Eucaristía con el sacramento del matrimonio. El sacramento, entonces, decíamos, la relación conyugal está llamada a manifestar a Cristo en el mundo mediante la experiencia del amor gratuito entre los cónyuges y de ellos con sus hijos. Espero que todavía sea lo que pensamos siempre, que en la relación conyugal del varón y la mujer en matrimonio no se cobre ni un peso. Porque si no estaríamos rompiendo el proyecto de Dios. Es amor gratuito. Y de ese amor gratuito nacen los hijos. Y los hijos lo agradecemos a nuestros padres. El amor gratuito es la expresión de Dios. Porque hay amores distintos. Amor que necesita la correspondencia. Amor porque hay una solicitud y yo le doy una ayuda a alguien aunque el otro no me la sepa agradecer. El amor gratuito, especialmente en el matrimonio, expresa la naturaleza de Dios, lo que es Dios. El sacramento tiene la finalidad de ofrecer la gracia divina para el desarrollo y crecimiento de los cónyuges y en su momento del acompañamiento a los hijos. Los hijos unidos a sus padres, la relación familiar como una comunidad expresa a Dios. Hace presente a Dios en su hogar. Sacramentalmente presente por el matrimonio. ¿Se dan cuenta? Yo les he dicho mucho esto a muchos matrimonios. Que dense cuenta de la hermosa, de la belleza, de la hermosa experiencia a la que Dios invita en el reconocimiento del amor de un varón y una mujer que reciben el sacramento del matrimonio. Esto es el proyecto de Dios en sí mismo. Ahora vamos a ver en esta segunda parte qué intenta Dios con esto. ¿Cuál es la misión de la familia? ¿Para qué hizo Dios este proyecto?
Lo primero es para la vida, la generación y la educación. La gestación de los hijos, que son el don de Dios a dos seres que se aman y se prometen fidelidad, de la misma manera que Dios es fiel. Es el principio para ir gestando la imagen y semejanza de Dios en nosotros. El amor de los esposos se prolonga en la generación y en la educación de los hijos. De este modo el amor tiende a la eternidad. Ya desde aquí, en los hijos, los padres se prolongan. ¿Y quiénes son abuelos aquí? Ay, son muchísimos abuelos, qué bien. Díganme si no sienten ustedes en sus nietos la prolongación de sus hijos y después de los que tienen la gracia de ser bisabuelos, en los bisnietos. Es una prolongación en el tiempo que nos habla de eternidad, de que continúa la familia. Es una primicia a la que estamos todos llamados a vivir. Y así pues entendemos que se realiza lo dicho por San Ireneo, un santo padre de la Iglesia del siglo II, que dice: la gloria de Dios, o sea, si alguien le quiere dar gloria a Dios, es que el hombre viva, que el hombre viva. ¿Y qué está haciendo un matrimonio? Que haya nuevos seres humanos, pero que también crezcan, se desarrollen y sean educados. Con eso dan gloria a Dios. Cuando cantamos el gloria, cuando en muchos cantos tenemos esa expresión, gloria a Dios, ustedes, los matrimonios con sus hijos, dan gloria a Dios al tenerlos en la unidad de la familia y al educarlos en el amor. La generación del hijo no termina con su nacimiento. En la educación de los hijos se prolonga la generación de esa criatura que al principio necesita de todo de la mamá y papá, pero después va creciendo, se va desarrollando. Hemos sido creados para entrar en relación con los demás, y ese aprendizaje para relacionarse y crecer inicia y tiene su desarrollo básico en la familia. La familia, entonces, es la cuna del amor gratuito, del amor de Dios, que permite al ser humano descubrirse a sí mismo y descubrir a los otros, padres y hermanos, en y desde el amor. Por eso es tan importante cuando los papás, sobre todo las mamás que conviven más con los niños en el hogar, cuando se pelean los hermanitos por un juguete, ¿qué dice siempre la mamá? Es tu hermanito, préstaselo, entiende, compártelo con él. Eso es educar en el amor. Esos pequeños detalles van dándole al niño la capacidad de que hay que relacionarse entre unos y otros en el amor, en la comprensión, no en el imponerse al otro, sino en el compartir con el otro. Es la familia el primer y fundamental peldaño para que la persona valore la importancia de caminar juntos y asumir desde la experiencia propia que somos llamados y creados para vivir en comunidad, porque nos necesitamos. La experiencia familiar en el amor humano es el cimiento de la solidaridad humana. ¿Queremos una sociedad solidaria? Depende de nuestras familias. Depende de nuestras familias. La familia
revela la indispensable dimensión comunitaria que deberá ampliarse en otros círculos, como la escuela, el trabajo, la iglesia y en general con los diversos organismos de la sociedad. Es decir, la primera relación humana de todo ser es en la familia, pero luego se extiende el círculo, se amplía para avisorar a los demás como hermanos. La familia revela la indispensable dimensión comunitaria. En este ligamen interpersonal que corresponde a la naturaleza del hombre, se fundamenta la auténtica solidaridad humana, la promoción de todo hombre y de las diversas culturas y la posibilidad de una real comunión interpersonal, de entrar en comunión unos con otros, como Dios vive comunión entre sí las tres personas. Pero además de ese apartado, la misión de la familia es esa: vida, generación, desarrollo, educación. La personalidad es fruto de la unidad integral del ser humano. Una persona madura, una persona que alcanza su plenitud, es aquella que ha tenido esta cuna de la familia, la educación de la familia. Se le está poniendo el cimiento. Ustedes vieron cómo hubo en el sismo edificios que colapsaron y otros que no les pasó nada. ¿Dónde está la causa? ¿Fue una lotería que a este dijeron sí, a este no? Sus cimientos, sus estructuras colapsaron porque no eran suficientes para resistir ese movimiento. Los que sí tienen esas estructuras afrontan las adversidades. Lo mismo pasa con nosotros las personas. Las personas que han tenido una experiencia de familia en esta línea afrontarán cualquier adversidad con una gran madurez, con una actitud positiva. Nunca se sentirán víctimas de los demás, sino la asumirán en primera persona, afrontando las consecuencias. La experiencia, pues, de amor que proporciona la familia permite reconocer con mayor facilidad la dignidad original de la persona humana, su irrepetibilidad y trascendencia. Cada ser humano es único y por ello la fascinante aventura de entrar en relación con mi prójimo. Las mamás y papás también son conscientes cuando tienen varios hijos, porque no todos les salimos igual y a todos los quieren. Es la irrepetibilidad, el ser original cada hijo. Cada ser humano es único y por ello es fascinante esta aventura de entrar con otros prójimos que también son únicos e irrepetibles en una relación que me hace crecer, porque lo que no tengo yo lo tiene el otro. Y si nos complementamos, en vez de competir para abatirnos unos a los otros, si complementamos con nuestras distintas maneras de ser y de pensar, entonces hay riqueza y plenitud. Así iré comprendiendo que la persona es alguien a quien se respeta y ama, y no un algo para usar. El problema de nuestros adolescentes y jóvenes en este momento es que están siendo influidos por distintos medios de que la sexualidad es para placer, en donde entonces la otra persona se vuelve objeto. Este es el gran problema. Cuando por Dios está pensado que sea para la plenitud de las personas que se entregan en la intimidad una al otro.
También la relación interpersonal, fundamentada en el respeto a la dignidad del otro, me facilita descubrir la relación trascendente con mi origen, con Dios Padre, el Señor de la vida. Así entro en la dimensión espiritual, que es parte constitutiva del ser humano. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, por tanto tenemos espíritu. Y el desarrollo espiritual es fundamental. Aprendo que el cuerpo sirve al espíritu y el espíritu dignifica y vivifica al cuerpo. Experimento la realidad de mi espíritu, que me ayudará a edificar la estructura intrínseca, interna de mi personalidad, la recreación constante de mi persona, de un hombre nuevo al estilo de Jesucristo. Ese edificio jamás colapsará. Esa personalidad jamás fracasará. A eso estamos llamados. Y para eso la familia nos da el cimiento. La tercera parte de la dignidad de la persona humana, a la edificación de una sociedad solidaria y fraterna. Una sociedad que se organiza pretendiendo marginar a Dios, como lo pretendió este país hace un siglo, y como lo sigue pretendiendo un dinamismo que se llama la secularización. Una sociedad que quiere dejar en lo privado y en lo secreto la expresión espiritual de mi vida, se vuelve irremediablemente contra el hombre, lo deshumaniza, pues éste ya solo mira su propio interés. Cuando está apagado el espíritu de una persona, cuando no se ha desarrollado ese espíritu interno en mí, entonces ya solo miro mi propio interés en una perspectiva material, pragmática, temporal y fugaz. Todo es breve, todo es transitorio, todo es pasajero. En cambio, una sociedad que se organiza teniendo en cuenta a Dios, su creador, humaniza a la persona y a la comunidad, abriéndole el horizonte de la espiritualidad y de la trascendencia. Así Dios, que ha creado esta casa para su criatura, se preocupa e interviene ofreciendo su ayuda para que el ser humano sea el centro de la creación. Ustedes saben quiénes son ahora el centro de muchos, los perritos. Cuando nosotros somos los que tenemos que ser el centro de la creación. La mascota tiene más cuidados a veces que los bebés. Terrible, son signos de que está deshumanizándose nuestra sociedad. No está mal que tengamos mascotas. Yo tengo una pequeñita que hace un año me regalaron, un pajarito cardenal, lo tengo allí en una jaulita. Canta muy bonito y me gusta verlo todos los días. Pero ahí está bien, ese no es el centro de mi vida. Tenemos que tener esta claridad de que el ser humano, la dignidad de la persona humana, la dignidad de la sociedad, tiene que ser el centro de la creación, el centro de la sociedad. Por eso, el siguiente número, es fácil entender, bajo esta reflexión y esta mirada, el daño y riesgo tan grave que ocasionan dos dinamismos muy presentes y extendidos en nuestro tiempo: el individualismo y el libertinaje. El primero encierra al ser humano en el egoísmo,
que no le permite descubrir al otro sino como objeto. Y el segundo destruye la libertad, convirtiéndola en justificación de pasiones y caprichos que conducen a la persona a diversas esclavitudes, perdiendo el control y la autonomía de sí mismo. Hoy en nuestra sociedad reconocemos con toda facilidad el dicho de la gente: que haga lo que él quiera, él es responsable de su vida. Si él lo quiere, y los dejamos perderse, meterse en esclavitudes que después no sabemos cómo ayudarles para que salgan de ahí. Estos son los dos grandes dinamismos que hay que prevenir. Como indica el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, los que viven según sus apetitos, es decir, según estos dinamismos de buscarse a sí mismo y de hacer lo que me venga en gana, a ellos subordinan sus criterios. Pero los que viven según el Espíritu tienen criterios propios del Espíritu. Ahora bien, guiarse por los criterios de los propios apetitos lleva a la muerte. Están presentes esos dos dinamismos. Por eso estamos teniendo una sociedad con una cultura que se va generalizando de la muerte. Ejecutados aquí, matados allá, feminicidios por este lado, asaltos que no importa la persona, si no me das lo que tienes te mato. Guiarse por los del Espíritu, dice San Pablo, conduce a la vida y a la paz. En resumen, la familia que cumple su misión proporcionando a los hijos una experiencia de amor, aporta personas que edificarán una sociedad solidaria y fraterna, por personas que serán ciudadanos propositivos y participativos, facilitadores de la reconciliación y del perdón, constructores de la paz. Por eso, tan importante dar a conocer en la catequesis el proyecto de Dios de la familia, desde los niños que se vayan dando cuenta. Tan importante este tema que han escogido para esta jornada. Los felicito. Vamos a la tercera parte. Ahora, ¿la iglesia qué le toca hacer ante esto? Estar al servicio de la familia. ¿Cómo lo podemos ir desarrollando? Los sacerdotes, y en especial a los párrocos, tienen la responsabilidad de establecer y cuidar la pastoral familiar. El Papa nos lo ha insistido en Amoris Laetitia, en su última exhortación sinodal, y nos recomienda esto: acompañar en las distintas etapas a quienes pretenden, los novios, a quienes establecen el matrimonio en sus primeros años y a quienes desarrollan familias ya maduras, una familia. En el cuidado por las familias se juega el futuro de la Iglesia, pues es decisivo su papel para la transmisión de la fe. ¿Quiénes son padres de familia jóvenes? Es decir, de 40 años hacia abajo, padres de familia. Son pocos, pero fíjense, los padres de familia jóvenes, díganme si no, la dificultad tan grande si ya tienen hijos adolescentes para la transmisión de la fe. Es un buen ejercicio de ver la dificultad de transmitir la fe. Proviene de que hemos sido un poco parcos en la misión de la familia, al interior de la familia. Cuando el matrimonio va en esta línea del proyecto de Dios, la transmisión de la fe es casi
en automático, aún para adolescentes y jóvenes. Es pues de suma importancia que toda parroquia tenga un equipo de pastoral familiar que ayude a los esposos en su propia formación y la de sus hijos. Para cumplir eficazmente esta responsabilidad, es de inmenso auxilio la presencia y participación de los movimientos apostólicos que sirven a la familia. Su participación en la vida parroquial favorecerá la conciencia de su ser como iglesia doméstica y la solidaridad entre las mismas familias. Considero de gran utilidad desarrollar un proceso pastoral de la línea de la vida: niñez, adolescencia, juventud, familia, adultos mayores. Tenemos que cambiar nuestro chip de realizar nuestras actividades pastorales por temas al chip de realizar la pastoral por y para las personas. Por y para las personas. Una pastoral de la línea de la vida, en donde haya procesos de continuidad entre los niños que terminan su catequesis, reciben los sacramentos, continúan de adolescentes, sigan de jóvenes, después de novios, acompañados en los primeros años de familia, acompañados en los segundos, acompañados en los adultos mayores. Eso lo tenemos que promover en nuestras parroquias. Yo le he pedido a la arquidiócesis de Tlalnepantla que las catequistas que están en pastoral catequética infantil me ayuden, y me lo están haciendo, a generar los espacios de acompañamiento a los mismos niños que terminan el 6º año de catequesis, continuarlos con otras dinámicas propias de la adolescencia para generar este proceso, esta continuidad del acompañamiento a los adolescentes. Son ahorita los adolescentes, son los que reciben el mayor influjo negativo del momento que vivimos, del cambio cultural que estamos viviendo como sociedad. Ellos son los más afectados. Si no ponemos nuestros ojos y nuestra preocupación en niños, jóvenes y adolescentes, dentro de una generación ya no habrá fácilmente familias cristianas. Alguien decía ahorita en las conclusiones de las mesas, lo escucharon ustedes, el invierno demográfico no es solamente en lo estrictamente de la generación de hijos, sino también de la transmisión de la fe. ¿Quiénes transmiten la fe? A los obispos de México nos presentaron hace tiempo una encuesta nacional en donde al católico le preguntaban: ¿por qué eres católico y gracias a qué eres católico? 95% de los que respondieron dijeron: por mis padres, por mi familia. 5% dijeron o por movimientos apostólicos o por las parroquias. La familia es el futuro de la iglesia. La atención a la familia. Considero pues de gran utilidad esta línea de la vida, y finalmente terminamos con la colaboración que necesitamos generar interinstitucional en favor de la familia. No pensemos que solos como agentes de pastoral en la Iglesia en México vamos a poder responder a este gran desafío de la atención de las familias. Por eso aquí señalo lo siguiente: la Iglesia, como buena madre de sus hijos, debe colaborar en sustitución del papel que corresponde a los padres de familia cuando por cualquier circunstancia llegan a faltar
o están impedidos para realizar su misión. Tenemos que estar atentos a familias que se separan o pierden los padres, quedan huérfanos, etc. Hay muchas instancias de servicio en nuestro país que ayudan a eso, pero hay que coordinarnos para que todos puedan acceder a esta ayuda. Además del trabajo pastoral por las familias, es necesario promover las pastorales específicas para las situaciones de riesgo que viven algunos integrantes de la familia o quienes quedan desprovistos de ella. Entre otras variables, me permito señalar miembros de la familia con discapacidad o con enfermedad terminal, padres separados, divorciados y o vueltos a casar, madres solteras. En mi arquidiócesis tenemos la estadística que nos ha dado el INEGI. Son 3 millones de personas. De cada 4 hogares, de esos 3 millones, un hogar lo dirige una madre soltera. Imagínense lo que tiene que cargar esa mujer. Le tenemos que ayudar. Adolescentes embarazadas. Es curioso, el gobierno, los medios, varias instituciones están haciendo una gran información acerca de este lamentable dato de nuestra sociedad. Adolescentes entre 12 y 16 años que van quedando embarazadas. Señalan el problema, pero no dicen el factor que está provocando esto. Si ustedes se fijan en los anuncios que ponen en la televisión, en el radio, señalan el problema, pero no ponen el factor que lo está provocando. No les conviene. Es la pornografía. La pornografía en las redes, en los medios, en el cine, en todas partes. Y luego nos sorprendemos, cuánta niña embarazada. Pero no se pone el remedio a la causa que origina eso. No es solamente educación, es también el ambiente, el contexto que tenemos que cuidar. Mujeres también que han abortado, hay que ayudarlas. Hay varias instituciones que nos ayudan en esto. Jóvenes adictos que ya han caído en la droga, niños de la calle. Son situaciones que tenemos que unir fuerza para poder atenderlos. Para cubrir estas necesidades es indispensable el trabajo en conjunto de las parroquias, de acuerdo a las estructuras diocesanas de decanatos, zonas pastorales. Una parroquia no lo puede hacer. Esto de las pastorales específicas, nos tenemos que juntar. Incluso propiciar la colaboración con instituciones privadas en favor de la familia y con las instancias oficiales de gobierno. Hay que hacer funcionar al DIF de forma que sea en beneficio de este proyecto de familia de Dios. Podemos hacer mucho si unimos esfuerzos. La colaboración interinstitucional la tenemos que propiciar y promover, porque solos como iglesia no nos es posible, no alcanzamos, nos necesitamos unos a otros. En esto les puedo decir, personalmente he tenido encuentros con la comunidad judía, que está muy presente en mi arquidiócesis, con la iglesia mormona, y son aliados en este tema de la vida y de la familia. Tenemos que buscar por todos lados quienes están en favor de la vida y familia y trabajar juntos por el bien de nuestra sociedad. Pues gracias por su atención, muchas gracias por esta invitación. Agradecemos esta ponencia a don Carlos Aguiar Retes, arzobispo
de la provincia de Tlalnepantla, arquidiócesis de Tlalnepantla? ¿Dónde está la provincia de Tlalnepantla? Muy bien, que se note su presencia. Muy bien, hermanos, tenemos 5 minutos para hacer una resonancia. Si será bueno que platiquemos ahí con los que están cerquita, 2, 3 personas, platicar sobre este hermoso tema. Y si alguien tiene alguna pregunta, vamos a pedir que pasen a la parte de enfrente para hacer su pregunta, por favor. Tenemos 5 minutitos. Bueno, vamos a dar inicio al momento de las preguntas. Vamos a escuchar nuestra primera pregunta, nuestra hermana María Leticia, de la diócesis del Bajío. Vamos a escuchar, por favor. Pregunta nos dice, desde la Comisión Episcopal en México se está favoreciendo la estructura para trabajar la comisión de las pastorales en favor de la familia. Es una muy buena pregunta, gracias por hacerla. Estamos precisamente en el episcopado, en la Conferencia Episcopal Mexicana, tratando de hacer un cambio de mentalidad en la manera del trabajo pastoral en nuestras diócesis. Si ustedes nos ayudan, va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, la catequesis para niños, si está en relación con la pastoral familiar, pues ya se logra una consistencia mayor. Si esto se va viendo, por eso les hablaba yo de la línea de la vida, ir interrelacionando los servicios para ir pasando de esa mentalidad de que la pastoral se organiza temáticamente y atender más a las personas. Es un esfuerzo que debemos de hacer todos, de cambiar de las estructuras temáticas a estructuras en procesos. Padre Manuel de Durango, escuchamos su pregunta. Estamos conformando ahorita el servicio del encuentro de novios, asesor nacional de encuentro de novios. Y la pregunta es, ¿cómo fomentar lo que desde un grupo de iglesia como encuentro de novios se realiza, sobre todo en favor del acompañamiento de los novios en los primeros años de vida, en esa relación de caminar juntos, sí, y de transversalidad del camino pastoral en la iglesia? Los novios estamos trabajando mucho por el acompañamiento, encuentro de novios, y el episcopado pues se sirvan de estos movimientos para acompañar a los novios, pero a veces sentimos que somos como rivales, encuentro matrimonial, encuentro de novios, pláticas prematrimoniales, y aquí estamos de familia. ¿Cómo hacerle para trabajar en esa sinodalidad que nos pide la iglesia? Es un buen planteamiento también como el anterior. Es precisamente la necesidad ya urgente de trabajar juntos, de poner en común las preocupaciones y desde allí integrarnos. Yo creo que los movimientos en general, todos, son un gran aporte a la vida pastoral. Al entrar en comunión con las estructuras diocesanas, yo creo que ahí está la clave para empezar a entenderse entre sí. Cuando hay un acompañamiento a los movimientos en conjunto en sus directores, en sus presidentes, entre sí en cada una de las diócesis. Nuestro hermano Max, de la diócesis de Taxco. Padre,
como catequista, nosotros vemos la necesidad de los niños, pero los papás, como hemos visto ahorita durante todos los temas, quieren que sus hijos hagan el sacramento en un año. Es cosa que se irá trabajando para trabajar con los papás. Pero en este momento, nosotros vemos la necesidad del niño, que a veces necesita más un abrazo, una caricia, que sepan, que se sientan queridos. ¿Cómo podemos hacer a un lado el tema para que ellos no pierdan su sacramento en ese año? ¿O cómo van a manejar ustedes como sacerdotes el permitirles hacer el sacramento si no tienen, digamos, la preparación en cuanto a los temas? Este es un tema recurrente en todas partes, no solamente de Taxco. Los padres de familia estaban acostumbrados, porque así los acostumbramos como iglesia, a pláticas presacramentales, prepararse para la primera comunión, prepararse para la confirmación. Hoy estamos haciendo una propuesta de proceso de formación en la fe. Ya no es la catequesis para el sacramento. Esto es muy importante de hacérselo ver a los padres de familia. Y los argumentos para motivarlos a que entiendan la importancia de este cambio es decirles, su niño le va a tocar vivir en una sociedad más difícil de la que a ustedes les tocó como niños y jóvenes. Y si no tiene los elementos de la fe necesarios, va a fracasar como católico. Por eso ya no le basta una catequesis presacramental, sino una formación en la fe, para que conozca quién es Cristo. Este es el argumento. Y el segundo, decirle a los niños y después a los papás que precisamente les pregunten a ellos si quieren ir o no. Los niños siempre quieren ir a la catequesis y hay que decírselo a los padres de familia, que el gusto de él es conocer a Cristo. Con esos dos argumentos ahí podrás ir avanzando. Vamos a escuchar a la siguiente hermana catequista, pero sí pedimos un poquito de orden, de atención, para escuchar lo que nos dice Monseñor. Gracias. Leticia Asensio de Lomelí, de la Diócesis de Matamoros, de Catequesis Especial Vicentina. Me encantó que usted mencionó en primer lugar las familias que tienen algún miembro con discapacidad. Creo que esto es una realidad. De acuerdo al INEGI también, el 10% de la población en general, y en México más del 5%, tenemos familias que tienen alguno o varios miembros con discapacidad. Estas familias, el 60% de los que nosotros tenemos, son familias monoparentales y el 90% tienen una grave violencia intrafamiliar, de todo tipo. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo estamos trabajando para verdaderamente atender este rubro? No nada más como una catequesis infantil o una catequesis para personas con discapacidad, porque esto tiene que ser una evangelización integral. Gracias. Como ven ustedes, es una experiencia muy hermosa, la tenemos en muchas partes del país, de la atención a niños discapacitados. Es una labor extraordinaria. Yo he estado en algunas instalaciones y lo que les puedo decir es que hay que trabajar de forma integral, o sea, no solamente al niño, sino también aunque sea la mamá solamente que tenga parental, pero hay que incluirla, hay que hacerle entender, porque los niños discapacitados tienen corazón, aunque tengan discapacidades, pero pueden amar. Y eso hay que hacerlo ver a los padres primeramente, a los que están en el entorno, y favorece más el proceso para que el niño no quede aislado con los conceptos, sino pase a experiencias y pueda superarse la violencia intrafamiliar. Padre Juan Carlos de Durango.
Bueno, pues usted es pastor antes que nada, pero también tiene esos contactos en los niveles administrativos, ¿no? De la curia romana y todo lo demás. Hay esas inquietudes, monseñor, que el Papa está un poquito abriendo esa cuestión de la familia tradicional, que ya ve, todo esto que se suscitó durante el sínodo. También que la Pontificia Academia para la Vida ahora ya tiene más encargos ecológicos que trabajar directamente en la promoción y defensa de la vida humana. Por ahí se oyen estas cosas. Usted ahí como cardenal de Santa Romana Chiesa, ¿qué nos dice por ahí? Miren, el Papa Francisco está muy preocupado de las situaciones que vive el mundo. Tiene una visión hacia todas las realidades que son muy distintas, muy, muy distintas. Voy a poner un ejemplo de lo que yo me ha tocado conocer de mundos distintos. Estoy en el Pontificio Consejo de Diálogo Interreligioso. Soy, junto con un obispo brasileño, los dos únicos latinoamericanos que estamos en ese consejo. Y escuchando a los obispos de África, escuchando a los obispos de Asia y sobre todo del Medio Oriente, hay situaciones en que dice uno siempre piensa desde su cuna, desde México. Les voy a dar unos ejemplos muy sencillos para que entiendan. El musulmán, nos decía un obispo, varios de ellos, 2 o 3 del Medio Oriente, dice, el musulmán, cuando tú le dices que quieres dialogar con él, entiende que tú te quieres convertir a su religión. Nosotros jamás lo hubiéramos pensado. Dialogar es hablar y poner en común las cosas para ver qué sale de acuerdo, ¿no? El tema de la familia, cuando estuve en los 2 sínodos participando, apareció porque toda la civilización occidental, es donde está la mayor parte de la iglesia, pensábamos que era bueno hablar de la importancia del matrimonio civil, el que la legisla la civilización de las leyes de Occidente, y lo habíamos puesto allí. Cuando aparece y lo ven los obispos africanos, dicen, eso no puede ser, van a echar por tierra toda la labor evangelizadora que hemos hecho en África. ¿Por qué? Uno a veces lo desconoce, porque la ley civil de los países africanos aprueba el matrimonio polígamo. Y la Iglesia Católica ha trabajado durísimo para hacerles ver la importancia de la monogamia y de un varón y una mujer nada más. De ese estilo de cosas te pueden hacer entender que el Papa muchas veces está preocupado de llegar a todos y a todas las partes. Y en algunas, nosotros acostumbrados a una cierta tradición, podemos distorsionar su mensaje. Pero tengan la certeza, yo la tengo la convicción, el Papa no está queriendo cambiar nada en lo doctrinal. Lo único que quiere cambiar es en lo pastoral, en cómo atendemos y acompañamos a los demás para que vivan, pero que mientras no están viviendo el plan de Dios en sus vidas, los tenemos que aceptar como hermanos. Por ahí va lo que el Papa nos ha dicho muchas veces. Gracias, de la delegación Chihuahua. ¿Qué opina usted sobre la castidad y la educación sexual en la catequesis y la importancia de la catequesis familiar? Bien, al hablar yo de el plan de Dios como ser sexuado, si no hablamos de la sexualidad, estamos truncando la formación de evangelización para los niños. Se tiene que hablar con mucha claridad. Yo creo que ustedes me han entendido muy bien lo que dije y no es nada que incite
pasional a lo sexual. Al revés, entenderlo. Yo creo que es muy importante que ese tema esté presente en la catequesis infantil, al nivel del niño. Además, ahora son muy avispados. Buenas tardes, Eloísa López de Chihuahua, de la provincia de Chihuahua. Padre, mi inquietud es esta. Mi esposo y yo trabajamos, o servimos, no trabajamos, servimos en un movimiento que se llama Revisión de Vida Matrimonial y Pláticas Prematrimoniales. Todas las charlas que hemos tenido este día versan sobre la familia. Y creemos que la familia, desde el mismo momento en que nace, cuando los novios están pensando ya en una relación seria, en casarse, ahí no solamente debiera iniciar su preparación, sino antes, desde el mismo momento en que inician su noviazgo. Hay gran variedad de preparación. Primero, los contrayentes lo toman como un requisito que el párroco les pide para casarse. Desde allí empieza torcido la formación como esposos y como padres de familia. Mi petición es la siguiente: que se unificaran criterios en cuanto a la formación, porque siempre buscamos dónde dan las pláticas de un día o de menos horas. Que hubiera algo uniforme. Yo he estado escuchando que va a haber un próximo sínodo, que desde allí surgiera esa unificación. Las pláticas son de 2 días, las van a tomar aquí o allá, de 2 días, de 3, de 1 semana. Igual la catequesis infantil, que no trabajemos como islas, sino de una manera integral, catequesis infantil, matrimonios, prematrimoniales, porque la familia es integral, no es por aspectos. Entonces, más que una pregunta, es una solicitud en cuanto se uniforme la formación de la familia. Gracias por esta participación que reafirma lo que expresaba yo, pero sobre todo quiero aprovechar ese aporte para decirles, es que como iglesia y como iglesia en México estamos en una transición, porque todo lo que los párrocos estaban habituados a pedir para la recepción de los sacramentos correspondía a un estilo de vida social, cultural, cristiano, el cual ya está fracturado, ya no es así. Lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que nuestra sociedad actual en México ya no es la de hace 50 años. Entonces tenemos que revisar nuestros métodos y por ahí van algunas de las cosas que ha dicho, precisamente la integralidad de la formación en los distintos momentos de la vida, etcétera, y no simplemente llenar requisitos para recibir un sacramento. La ultimísima, ya van 3 últimas. Está bien. Bueno, mi pregunta, perdón, vengo de Hidalgo, representando a Hidalgo. Mi pregunta para mí es muy importante porque es preocupante que todos estamos esforzándonos y trabajando para un mismo fin y tenemos una catequesis escolarizada, pero desgraciadamente hay papás que se dejan influenciar porque dicen, vámonos, ¿cómo vamos a mandar al niño 6 años o 3 años o 2 años? Vámonos a México, en la villita nos los bautizan, nos los confirman, nos los reciben el sacramento de volada.
¿Sí o no es verdad? Aparte de eso, en México, no sabemos exactamente, en México hay muchas parroquias que les dan el sacramento de las primeras comuniones. ¿Y dónde está nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestro esmero? Para mí se me hace algo injusto, por eso me atreví. Primero me quedé escuchándolos allá y me puse a pensar en todo, dije, todo el día, vamos a estar 3, 4 días esforzándonos. Y yo creo que estamos todos porque queremos unificar esfuerzos, queremos hacer algo mejor para mejorar nuestra catequesis. Y no se me hace justo que allá nos echen a perder todo nuestro trabajo. Con todo respeto, hagan algo para que se acabe eso. De verdad. Gracias. Y no le... Gracias por esta intervención. Gracias por todo ese consenso en torno a este problema que es real. Yo estoy en Tlalnepantla. Tenemos esa preocupación. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tomar conciencia de que las cosas cambian lentamente. Así es la vida, particularmente en las instituciones, se aceleran cuando todos, como nos pedía ahorita la catequista, cuando todos entramos en un acuerdo y entramos de lleno a trabajar. Entonces eso acelera que las cosas se den mejor. No garantiza que se lleguen al máximo de comunión al que debemos aspirar siempre. ¿Qué les puedo yo decir a este respecto? Lo que les he dicho a mis sacerdotes. Que expliquen a los padres de familia, son los interesados número 1 de los niños, la importancia de formarlos en la fe y no simplemente de prepararlos para un sacramento. Eso es fundamental. El papá dice, es que mi niño en un mes lo pueden preparar para la primera comunión. Sí, para la primera comunión sí, pero para la vida, no. Entonces, los padres de familia tenemos que trabajarlo para que ellos sean los primeros que se den cuenta del daño que le causan a su hijo interrumpiendo procesos catequéticos y el beneficio que le dan si continúan y esperan en los tiempos señalados en cada diócesis para la recepción de sacramentos. Entonces, hay que trabajarlo, pero yo les puedo decir con toda sinceridad y franqueza, esto lo hemos dialogado los obispos de las 2 provincias de la Arquidiócesis de Tlalnepantla y la Arquidiócesis de México. Los obispos, el cardenal Norberto y sus obispos auxiliares, los obispos de las diócesis de la Tlalnepantla, hemos acordado ayudarnos en este problema. Pero luego tenemos que bajar con los sacerdotes y ahí se topa uno. Y luego tenemos que bajar con ciertas catequistas y ahí hay otros frentes. Entonces, sí, exacto. Si no hay catequistas que se presten a esto, más rápidamente llegaremos a que siempre se respeten los procesos de pastoral. Primero quiero decirles que el viernes pasado terminamos la 104ª conferencia del Episcopado Mexicano y en esa conferencia el viernes les entregamos a todos este folleto y les informamos de esta jornada catequística nacional y todos ellos les mandaron un saludo y también su oración. Como signo, en segundo lugar, como signo de pues este apoyo del episcopado, pues estamos ahora aquí 8 obispos y el señor cardenal. Gracias por su presencia.
Y por último, empezamos. Por último, empezamos a encontrar respuestas a los desafíos de la mañana. La vida, la familia humana es imagen de la familia divina. Gracias, Monseñor Cardenal Carlos Retes. Le entrego. ¿Qué no escucharon? Finalmente, dije que empezamos a encontrar respuestas a los desafíos que escuchamos en la mañana. La familia humana es reflejo de la familia divina. Y agradecemos a Monseñor Cardenal Carlos Aguiar Retes su presencia y esta gran iluminación que nos ha dado. Muchas gracias.